Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestros themes, nuestros temas, el proyecto paraguas, podríamos decirle, para el año 2021. Poquitito contexto. Nosotros hemos estado durante ya varios años conversando una gran idea que consiste en que más que hacer resoluciones de fin de año o metas de fin de año, elegimos un tema, una temática, un como gran paraguas, como dice Pedro, una brújula, una estrella, que nos permite como englobar todas las cosas que queremos hacer durante el año y que te sirve un poco para encauzar hacia dónde estás yendo. Claro. Esta idea, de hecho, la sacamos de otro podcast que se llama Cortex, que uno de los anfitriones, este personaje de YouTube que se llama CGP Grey, y de hecho él hizo un video, lo voy a poner en las notas, sobre cuál es la gran idea detrás de darle como un título a tu año, más que, como decía Santiago, metas, porque las metas a veces son demasiado puntuales y no tienes cómo adaptarte, especialmente este año que fue cualquier cosa. Y también tiene el tema de que va muy asociado con las cosas que de repente hemos hablado sobre productividad, que cuando te enfocas a veces en la meta, te olvidas del proceso y finalmente el proceso es lo que te va a llevar a la meta. Una cosa que es interesante a este respecto es que no es algo que estamos partiendo haciendo este año, sino que llevamos ya varios años, y eso es bien entretenido porque por lo menos ambos, tanto Pedro como yo, tenemos un diario de vida. Uno hace una revisión espaciada que tiene que ver con revisar lo que pasó en una misma fecha pero años anteriores, una especie de ejercicio de memoria. Y es muy entretenido cómo en estas fechas, por lo menos en mi diario de vida, se llena de reflexiones, de cuáles eran las temáticas de los años anteriores. Yo eso sí, igual admito que tengo también metas. Juego con los dos conceptos, y a mí por lo menos me ha gustado mucho el proceso de revisar lo que es los últimos, yo haciendo este ejercicio como 6 años, en los últimos 5 o 6 años de cómo ha ido evolucionando. Y en particular, también, no sé si te pasó lo mismo, pero es muy entretenido revisar ahora, un año después, cuánto de lo que te propusiste hace un año en verdad se logró, cuánto se superó, cuánto no se hizo, cuántas cosas cambiaron, sobre todo en el contexto. Sí, y diría que lo más interesante son las cosas que aparecen. Por ejemplo, me acuerdo cuando tú me comentabas por primera vez cómo estaba evolucionando tu trabajo como abogado y que tuvo esta gran evolución que no quiero decir por coincidencia, pero por cosas que tú no tenías cómo Prever, ¿sí? prever. Entonces ahí es como, ahora se abrió una nueva oportunidad que yo no había planificado. Ahí, por ejemplo, me gustaría partir hoy, como el episodio, preguntándote cuál era tu temática del 2020 y cómo lo viviste, qué cambió, porque, spoiler para todos, hubo una pandemia en el mundo y como que los planes cambiaron. Sí. Así que, ¿cuál era el título o la temática del año 2020? Para mí iba a ser el año de la independencia. Tenía que ver con independencia financiera, independencia de literalmente irme de la casa de mis padres. Y nada de eso se pudo cumplir porque finalmente con la pandemia me encontré sin trabajo, tuve que adaptarme y finalmente yo te diría que me equivoqué con el título del año pasado, o sea, Del 2020, de sí. 2020. Cuando la gente lo va a escuchar en el 2021, así que va a Sí, funcionar. de 2020. Sí, porque ahí creo que estaba más cercano a una meta que a un título que me permitiera ir adaptando las actividades que iba a ir tomando. O quizás también puede haber sido un tema mío que pude haber reinterpretado qué significaba independencia en el nuevo contexto y no hice ese trabajo. Ya, entonces, fundamentalmente la temática no la supiste llevar a lo que el contexto te llevó. Sí, diría que ese fue como mi gran mi gran problema con mi temática del 2020. Mira, yo he escuchado, y por lo menos escuchando a la gente de Cortex, que ellos hablaban de que en base a la pandemia, evidentemente muchas temáticas tuvieron que cambiar abruptamente, como es el caso, por ejemplo, el tuyo. Y en ese sentido, tal vez hubiese sido ideal que hubieras tenido
hubieras cambiado la temática cuando el coronavirus pegó, digamos. Sí. Porque también una de las gracias de estas temáticas es que si bien es muy cómodo y hay razones estudiadas psicológicas de por qué funciona mucho hacerlas para el año nuevo, nada nos impide tener estas decisiones en cualquier mes. De hecho, a mí, por lo menos yo personalmente, cambié el año de manera arbitraria hace como 3 semanas ya. Mira, por lo menos mi tema 2020 era el año del crecimiento. Y yo diría que lo logré súper satisfactoriamente. Estoy súper contento porque, si se fijan, la palabra crecimiento es muy amplia, tiene demasiados sentidos, puede aplicarse a demasiadas cosas. Y a mi juicio implicó muchos crecimientos. Crecimiento de pareja, crecimiento con amigos, crecimiento financiero, crecimiento de empresa, digamos. Claro. Entonces, por lo menos para mí se cumplió súper bien. Y a pesar de todo lo difícil que ha sido el 2020, yo diría que esa temática fue muy buena para mí porque te orienta. Y aquí, para la gente que nos escucha, la gracia de las temáticas es que tú les vas dando el gustito, si se quisiera, dependiendo de la materia. Entonces, Claro. hay veces que tienes dos opciones. Oye, voy a hacer esta cosa o esta otra opción distinta. Y uno dice, pero si es que mi meta este año es el crecimiento, ¿cuál de las dos me lleva más hacia ese camino? Entonces, he tomado decisiones durante el año que me llevan a crecer porque he tenido en mente el concepto del crecimiento. Y de hecho, yo diría que esta temática, y déjame compartirte una cosa que fue muy entretenida este año, que el tema de las temáticas también se puede usar para las empresas. Y déjame darte un ejemplo súper concreto. Hace como ya unos 8 meses partimos un proyecto en la oficina que nosotros llamábamos como la carta presentación. ¿Y en qué consistía? En que yo había recién contratado a 2 personas nuevas al equipo. ¿Ya? Y la idea era que su primera interacción con los clientes que ya existían fuese muy buena. Se generara una carta de presentación. Entonces, funcionó súper bien decirles, mira, el tema orientador de estos 3-4 meses tuyo como trabajador en esta compañía o como parte de este equipo, es dar una buena primera impresión. Y funcionó súper bien porque ellos decían, tengo que mandar un correo, pero espérate, esta es la primera vez que yo hablo con este cliente, por lo tanto tengo que dar un correo perfecto. O este va a ser el primer documento que yo redacto, tiene que ser rápido, tiene que estar bien hecho, no debe haber ninguna falla. Carta de presentación. Y por eso diría que esta cuestión de los temas es muy valiosa tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Sí. Y ahí tú lo tocaste un poco y creo que ahí es donde estas cosas tienen tanta fuerza, que tú te hiciste la pregunta de ¿cómo sería el crecimiento acá? ¿Cómo sería el crecimiento acá? Creo que donde tu temática del año te funcionó muy bien y la mía se quedó corta es que por lo menos yo no seguía haciendo esa pregunta dado el nuevo contexto. Porque haber sido, a ver, ¿qué significa la independencia ahora que no tengo trabajo? O que estoy encerrado. O que estoy encerrado. Entonces, ahí creo que es una de las cosas que más diría que me gustaría que se lleve a la gente. Las preguntas son muy, muy potentes porque pueden responder de mejor manera a las circunstancias. Igual también siento que otro aprendizaje importante de este año es que las temáticas pueden cambiar. También. Que es muy aceptable que si hay un apocalipsis mundial, como es el caso, tienes que adaptarte y aceptar que las cosas cambian. Y tal vez este fue un año muy extraordinario, pero siento que eso se aplica toda la vida. Imaginémonos que en 2 años más tienes una temática y, por ejemplo, alguien fallece. En un accidente de tránsito más encima. Sí. Súper de golpe. Puede que hubiera sido el año de las relaciones, por ejemplo, por una persona y se muere la persona con la cual estabas viviendo. Hay que adaptarlo. Tienes que cambiar el tipo de tema y no es malo. Sí. Y hay un tema muy, muy fuerte que yo estaba hablando de que mi temática no me funcionó, pero aún así es importante tener esa flexibilidad que tú mencionas y ser también amable con uno. Ser amable con uno, porque si no, empiezas a generar estrés en tu vida. Ahí hay un tema, y de hecho va a ser más sentido porque digo esto cuando empiece a hablar de mi tema para el año siguiente, pero ahí es bien importante ser capaz de reconocer las circunstancias y adaptarse y ser amable con uno mismo también. A mí me pasa un poco que cuando te escucho digo, hubiera sido más rico que hubieras tomado la opción de cambiar la temática porque te quedas...
era una temática que jugaba muy mal con el contexto. Sí. Pero al mismo tiempo, tú y yo reconocemos lo valioso que es tener una temática. Porque tal como lo expliqué con el año el crecimiento y como, bueno, sin spoilers todavía, no hemos llegado a esa parte de la conversación, cómo hacer la siguiente temática del próximo año, son cosas que te permiten crecer. Sí. Sobre todo, y eso también creo que es importante mencionarlo, tú y yo siempre hemos tenido temáticas que son positivas en algún sentido. O sea, diría que siempre tienen que ser positivas y optimistas. El tema del optimismo es lo que hace que puedas hacerlo. Un poco esta idea de si tú dices que no puedes, no vas a poder. Si dices que puedes, vas a poder. Porque caes en una profecía autocumplida. Entonces, tienes que ser optimista de que crees poder hacerlo. Y también tiene que ser positivo porque necesitas construir algo, necesitas avanzar de alguna forma. Y a veces ese avance puede ser en cosas que uno dice como, pero ¿sabes que eso no cuenta? No, siempre cuenta. O sea, si tú me dices que la temática de tu año es, ¿sabes qué? Voy a cuidar mi salud mental. El año de la salud mental, El año por de la salud ejemplo. mental. Perfecto. Eso es avance, te estás cuidando. Es recuperación. O sea, las personas que tienen accidentes muy, muy severos tienen tiempos de rehabilitación. Y tú dices como, tengo que reaprender a caminar. Ya. Donde estás hoy en día es más atrás de donde vas a estar mañana. Hay crecimiento, aunque tú digas que es recuperar algo que perdiste. Sí, lo importante es que estas como brújulas que uno hace a través de las temáticas tengan también un significado personal. Creo que también eso es un elemento interesante en estas conversaciones. Cuando armamos nuestras temáticas, no es una temática... Sí, es para comunicarle a los terceros, eso es cierto, pero tiene que hacer sentido a ti mismo. Y por eso que también es delicado elegir las palabras. Sí. Uno tiene que ser súper cauteloso y darle muchas vueltas a cuál va a ser la palabra. Porque si es una palabra demasiado concreta, quedan muchos espectros fuera. Por el contrario, si es una palabra demasiado amplia que no significa nada, también te genera el sentido contrario de que no te orienta. Entonces no puede ser como, este va a ser el año, no sé, de la felicidad. Sí, ok, pero es un poquito muy amplio. Sí. Yo, por ejemplo, y adelantando un poco, la temática que yo elegí para este año es amplia, pero la estoy intentando acotar en 2 espectros. Entonces ahí vamos a desarrollarlo un poco más, pero también es entretenido porque con Pedro muchas veces conversamos fuera del podcast. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Varias como alternativas de nombre de temática. Sí. Oye, ¿qué te parece este nombre? No, está muy bueno, no está muy malo. Y nos damos vueltas porque hay que hacer un poco ese masticar antes de tragar. Sí, y de hecho Santiago no sabe cuál es mi temática porque yo le he mandado varias veces las ideas que tenía y hablando con Santiago me ayudó un poco a refinarlo. Porque es un poco ese ejercicio de cuando tú lo verbalizas y se lo tienes que explicar a alguien más, a ti te queda más claro. Y también es entretenido porque así tenemos algo que me sorprenda el día de hoy. Sí. En general, la invitación es utilicen este tipo de ejercicio y vamos a darle ejemplos concretos de cuál va a ser los títulos de nuestro 2021 que tal vez les sirvan de orientación. Así que te dejo la palabra. ¿Te gustaría hacer, por favor, la introducción que nadie sabe en el mundo? Ahora ustedes se están enterando conmigo de cuál es efectivamente la temática 2021, Pedro. Sí, ahí tengo que decir que todavía tengo algunos problemas con el nombre porque no he logrado encontrar como una traducción buena. Tu palabra es en inglés. En inglés. Ya, ok. Porque para mí es por decirlo como, bike gears. Ya. Son los cambios de la bicicleta. Ya. Que el problema es que decir el año del cambio no ayuda mucho a lo que quiero expresar. Que yo quiero construir para este año mi, como por decirlo, sistema de cambios de bicicleta, pero para mi vida. En el sentido de que lo que me demostró mucho este año es que ante cualquier evento uno tiene que, de cierta manera, cuidarse, seguir avanzando. Entonces, ¿qué significa para mí eso? Es como cuando voy en mi bicicleta y me encuentro una montaña y digo, ok, bajemos el cambio. Porque con el mínimo esfuerzo necesito la mayor cantidad de resultados. Entonces necesitas saber regular.
un poco eso. Porque hay muchas cosas que yo quería hacer que me decía, oh, ahora tengo tiempo para hacerlas. Pero ni la energía ni la concentración estaban. Porque para los que nunca han tenido que buscar trabajo, es estresante. Entonces, fue un tema de reconocer, a ver, todas estas cosas extra que a mí me gusta hacer, que hacía, puede ser sin ningún problema cuando estaba trabajando, ahora ya no las puedo hacer, no porque me falte el tiempo, sino porque no me puedo concentrar en esto ahora. Ya. Entonces, para mí es un tema de, ok, ¿sabes qué? Voy a bajar estas otras cosas extra. No me voy a poner estas exigencias que no estoy logrando cumplir. Entonces, ¿tú llamarías como el año de los bike years? Podría ser, pues, que por eso me gusta tanto la idea de el sistema de cambios de la bicicleta, porque, claro, técnicamente es lo mismo en un auto, pero no se ve. Y encuentro que refleja tan bien esto que, por lo menos para mí, se cristalizó mucho este año, de no siempre voy a tener la misma cantidad de energía y fuerza, pero tengo que seguir andando. Entonces necesito, ante las circunstancias, poder bajar o subir la intensidad de todas las cosas que estoy haciendo. Porque para mí hay un tema importante ahí de que, como me gusta hacer muchas cosas, es importante priorizar. Y soy pésimo para priorizar. Y ahí pregunta Pedro, ¿cómo aplicarías? Porque la gracia de las temáticas es que son una brújula, ¿no es cierto? Te apuntan. ¿Cómo se aplicaría esto a otros ámbitos que no sean lo, comillas, laboral, si se quisiera? ¿Cómo se aplicaría esta temática que tienes al año, o sea, al año en la materia, por ejemplo, de las relaciones? Claro, por ejemplo, ahí está el tema de reconocer cuáles son los puntos claves mínimos en cualquier circunstancia. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los que sí o sí tienen que ir? Por ejemplo, dormir, comer. Pero ¿cómo aplicas esta temática que tienes al lado relacional? Esa es la pregunta. Para mí es un tema de no descuidar el tema relacional, porque reconozco su impacto. Esos espacios donde con la menor cantidad de esfuerzo obtengo el mayor resultado. Porque sé el efecto que tienen las otras personas en mí. Y esta temática, porque déjame aclararla para mí mismo, la idea es, el concepto es continuar a pesar de que hay veces que sea más lento y hay veces que sea más rápido, esa es como la idea. Claro. Pero el no detenerse es el concepto. Exacto. Ya. Porque una de las cosas que suele pasar, y digo suele porque estas son las cosas que he leído en otros libros también, porque a pesar de que nunca he tenido un caso serio de depresión, conozco del tema, y esto no lo digo como un experto en el tema, pero a veces cuando las personas tienen episodios depresivos, se desconectan del mundo, viene como una casi que parálisis de las cosas que tú haces. Es un poco como dentro de los mismos videos de C.G.P. Grey, tiene este video de cómo maximizar la infelicidad. Uh-huh. Entonces ahí habla de que, ok, nunca hagas ejercicio, no salgas de tu pieza, no veas la luz del sol, no hables con gente. Entonces, a veces las circunstancias hacen que nuestro cerebro quiera tomar decisiones que en realidad no son muy buenas. Entonces, déjame a ver si lo entendí bien. O sea, lo que tú quieres hacer, o la temática de tu año, tiene que ver con la regulación, los ritmos, los cambios, como tú dijiste. Y eso implica que en la práctica, cuando estés ante dos decisiones, vas a tener, lo que te va a orientar es, tengo siempre que estar continuando, pero en este caso tengo que bajar la velocidad o en este otro caso tengo que subir la velocidad. Va por ahí la cosa. Claro, por ejemplo... Pero siempre bajo la idea de tengo que estar continuando. Exacto. Ya, o sea, este año no vas a, dentro de lo posible, cortar cosas, sino más bien mantenerlas aunque sean en un bajo ritmo y al mismo tiempo vas a intentar tomar cosas que tú vas a intentar acelerar. Claro, por ejemplo, cosas que tengo que dejar de lado a pesar de que me gustan. Yo usaba mucho la aplicación Brilliant. Pero ahí la pregunta es, ¿la vas a dejar de lado o la vas a bajar de velocidad? Porque ahí es donde no estoy entendiendo el tema. La voy a dejar de lado. Porque, ¿qué me pasaba? Yo la tenía en mi lista de tareas, pero no la estaba haciendo. Pero ahí estoy en la duda, Pedro. Entonces, ¿por qué la temática es el continuar, y cambiar y bajar velocidades y implica cortar cosas? Porque hay veces que tienes que decir, estas
Y viene con el tema de priorizar. Esto de acá, ¿sabes qué? Ahora no es importante que lo haga. Ahora esto no es necesario, o también no está teniendo el efecto en mí que yo quiero tener. Tengo mis dudas, Pedro, si el nombre está bien elegido. Tengo mis dudas porque no sé si lo siento tan orientador. A mí me orienta en el sentido de que tengo que reconocer, y por eso me encantan los cambios de la bicicleta, tengo que reconocer cuáles son los desafíos a los que me estoy enfrentando, cuánta fuerza y energía yo tengo, y ver cuál es la combinación que tengo que escoger. Cómo tengo que priorizar estas cosas. Porque el tema, por ejemplo, ejercicio, personas, eso es prioridad alta, eso nunca tiene que detenerse. Pero de repente hay otras cosas que a mí me llaman la atención que tengo que decir, no, ahora no. Este no es el momento porque voy a decir que quiero hacerlo y voy a empezar a hacer todo el trabajo fácil para hacerlo, pero nunca... ¿Y ahí por qué no llamar el año de la priorización? Creo que le falta la dimensión como de metáfora que me gusta cuando pienso en bicicletas. Ya. Que tiene esta dimensión de que puedo verme yo, porque, bueno, hago bicicleta todo el rato, puedo entender cómo tengo que adaptarme a la calle, adaptarme al camino. Ya. Entonces, por ahí va un poco mi temática del año, porque en un momento pensé el año de la salud mental, pero también eso era demasiado específico a cosas que pasaron este año. Entonces, fue un poco a ver, ¿cómo puedo efectivamente estar cuidando mi salud mental, pero ir un paso más allá? Porque no es solo eso. No. Es finalmente empezar a tener sistemas y rutinas que sean adaptables a las circunstancias. Bien. Ya, ok. Ya. Así que, Santiago, no sé si tienes otra duda o te puedo preguntar yo. Deja de conversar un rato de cuál es mi año. Mi año tiene una temática doble. La idea son dos palabras que van juntas, por eso que las dos son muy amplias, pero juntas las hacen un poco más concreta. El año 2021 para mí va a ser el año de la salud y la riqueza. Y dos conceptos juntos. Salud es una palabra amplia, se puede aplicar tanto a lo que quiero aplicar como en aspecto físico. Quiero estar en mejor forma física, pero a la vez la salud puede ser salud mental, como tú estabas diciendo, o salud financiera, o salud en las relaciones, tener una relación más sana con otras personas. Pero a la vez quiero ponerle el apellido de riqueza para traer hacia este tema el tema del crecimiento en el sentido nuevamente de agrandar. Porque Claro. la salud puede ser, por ejemplo, estar más sano, eso está perfecto, pero quiero ser más rico, quiero estar en mejor forma. Quiero aumentar mi salud en las relaciones, pero quiero hacerla más rica. Claro, Por ejemplo, quiero no solo quedarme con sanar o mejorar o estar saludable en lo que ya tengo, sino que además quiero hacerlo crecer un poco más. Quiero encontrar nuevas amistades, quiero encontrar más riqueza, más en el tema de lo financiero. Quiero estar sano financieramente, pero además quiero más riqueza. Entonces, quiero ponerle estas dos palabras en sentido de quiero estar sano y a la vez creciendo. Claro, que ahí en el sentido la palabra riqueza es bien buena porque se puede aplicar de una manera muy amplia. Y una de las cosas que, bueno, nosotros estábamos hablando fuera del podcast es que es muy importante no perseguir como la riqueza monetaria al punto de que empiezas a vivir peor. ¿Cachai? Que, por ejemplo, aplicando súper en concreto esto, en el tema de las amistades, creo que las dos palabras son muy buenas, porque para una vida saludable tú necesitas relaciones. Pero a la vez, es mucha riqueza, a mí la palabra, el tener una conversación interesante con un amigo. Estar sentados tomándose un café y con una buena temática. Eso te da mucha riqueza interior. Sí. Y si tú te fijáis, es una palabra que la riqueza no tiene, en este contexto no tiene nada que ver con dinero. Claro. Entonces, busco un poco eso este año. Lo que quiero que me oriente esta brújula es haz cosas que te mantengan saludable, vida saludable, en todos los sentidos, y haz cosas que te enriquezcan como ser humano. Entonces, son dos palabras que se van a ir cruzando, son dos palabras que son muy complementarias,
pero que a la vez me van a ser muy buenas para orientar. Y para ser súper concreto, ahora en enero, una de las cosas que queremos partir haciendo en el podcast tiene que ver con empezar a conocer a la audiencia. Y para eso estamos haciendo invitaciones a unas conversaciones que nosotros hemos llamado las conversaciones elementales, gran nombre, y que para mí, en este contexto, implican hacer riqueza relacional. Quiero más relaciones. Qué rico conocer más gente. Qué saludable es el tener una red de contactos más nutrida por el hecho de conocer gente interesante, ¿no? Sí. Creo que una buena respuesta a los desafíos que levantó un poco este año, que fue, o sea, literalmente una pandemia tiene que ver con salud, pero también fue un tema de que esta pandemia nos robó tanto tiempo y nos robó tantos momentos como tan humanos realmente. O sea, creo que lo mencioné. Lo difícil que es juntarse. Lo difícil que es juntarse. O sea, todos acá que vivimos en Latinoamérica, que somos tan buenos para el abrazo. Este año creo que lo mencioné antes, pero en marzo mi abuelo falleció. Tenía cáncer en los pulmones. No tuvo nada que ver con el COVID. Pero aún así, su funeral fue en el momento que estaba llegando esta enfermedad. Entonces, mucha familia no pudo venir al funeral porque viven en otra ciudad. Todos sus amigos o colegas tampoco pudieron ir. Entonces fue un momento donde yo sentía, acá nos robaron un momento. Por eso también, volviendo a tu temática, este desafío, este problema, ahora nos invita a la oportunidad de reconstruir cosas, buscar más gente o incluso apreciar más estas cosas. Sí. Y esto que es curioso, porque si tú me miraras desde afuera, yo tengo una vida, a mi juicio, súper saludable. Tengo mucho deporte, ahora estoy mejorando la alimentación, pero estamos trabajando en la nutrición, tengo buenas rutinas de sueños, hartas amistades. Pero aún así, la vida saludable es algo, tal como las enfermedades, que se pueden perder en cualquier minuto cuando uno se desequilibra. Sí. Entonces, quiero que esta sea una cosa que me oriente, súper en concreto. O sea, cuando esté... Cosas tan sencillas. La próxima semana tenemos un almuerzo y tengo dos opciones. Ir a comerme una hamburguesa o comerme una ensalada. Y gracias a esta temática voy a buscar más eso. Voy a buscar esa ensalada, a propósito. Porque... en el contexto de la temática hace súper bien y te orienta. Entonces, aquí juega un poco lo de las brújulas. Las temáticas son una brújula. Si yo no tuviera esto en mente, no le hubiera puesto atención, probablemente me iría a comer la hamburguesa. Claro. De hecho, ahí, bueno, aprovechando que lo estoy viendo acá en tu biblioteca, tú tienes estos libros de Tal Ben-Shahar sobre felicidad. Y ahí salía tanto ese tema de que la velocidad no es este como estado mágico etéreo. La felicidad. Sí. ¿Ya? Sino que es algo que uno va trabajando. O sea, tú no llegas a la felicidad y dices, gané, ahora soy feliz para siempre. Sí, no se acaba, no tiene un fin. Claro. Entonces, creo que es muy bueno hacer eso que estás diciendo de, ok, tengo que estar buscando estas cosas porque uno, como persona, es un trabajo constante. Sí. Y aquí también lo entretenido es cómo estas conversaciones que tenemos nosotros buscan inspirar a los que nos escuchan a poner una temática. Porque, como hemos dicho, uno de los problemas, si se quisiera, de los años nuevos es que tienen muchas ilusiones, metas, el típico voy a bajar 10 kilos, voy a hacer 5 empresas, voy a hacer 7 libros este año que viene. Y la verdad las cosas es que muchas veces eso te trae una desilusión, te da una pena. Sí. ¿Por qué? Porque no lo lograste ni nada. En cambio, las temáticas no tienen, como tú dijiste, un inicio ni un final. Entonces, como no tienen un inicio y un final, son súper omnicomprensivas y nunca te vas a desilusionar de tu año. Tal vez te puede pasar lo que te pasó a ti en concreto el año 2020, que no se aplicó bien. No tuviste oportunidad de aplicarlo. Pero no fue una desilusión el tema en sí mismo, fue una desilusión la aplicación del tema al contexto. Sí, diría... Sí. Y lo bueno de eso es que podrías tomar esa misma temática, el año de la independencia, el subsiguiente año o en 2 años más. Incluso te puedes repetir una temática todas las veces que tú quieras. No hay obligación para nada en todo esto. Y de hecho, acá nosotros estamos usando el año nuevo porque, bueno, es este rito que todos los seres humanos nos coordinamos. Pero oye, si tú sigues el calendario lunar, tu año nuevo
no tiene nada que ver con el 31 de diciembre. Yo por lo menos, personalmente, y lo dejé de entrever hace un rato, hay veces que uno vive momentos que para ti son significativos. Y particularmente hace como 3 semanas, no pasó nada muy concreto, pero tuvimos un fin de semana muy bueno con mi pareja y fue muy reflexivo. Y dije, ¿sabes qué más? Este es el momento que me gustaría dar por terminado una temática y darle puntapié inicial a la siguiente. Y por eso que hace como 2-3 semanas partí con esta nueva temática. Arbitrariamente, sí, porque decidí marcarlo ahí. Entonces, igual eso es entretenido. La gente no se atreve a hacer ese switch, a hacer ese cambio, a decir, yo no voy a seguir el ritmo preestablecido social. Sí. Y es posible. O puedes escoger otro. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho los cambios de estaciones, o porque estoy tan acostumbrado a la idea de que, por lo menos en este país, como que el año parte en marzo. Sí. Para mí, marzo también es una fecha muy, muy importante. O sea, no voy a partir mi temática en marzo, pero... Se entiende. Sí. Bueno, y con eso tenemos una invitación. La invitación, en primer lugar, es a visitar nuestras redes. La idea es que ustedes tengan un vínculo y una forma de hablar con nosotros directo. Este año, como les decíamos, queremos enriquecer al podcast, queremos que se genere una comunidad más directa. Así que si ustedes revisan elementalpodcast.cl, que es nuestra página web, van a poder encontrar formas directas de hablar con nosotros, formas directas de apoyar el podcast y formas directas de ser parte de la comunidad. Sí. También, si es que les gustó este capítulo, encantados de que lo compartan. Sería súper bueno que ustedes tengan el momento y las ganas de identificar a personas para las cuales esto es valioso y entregárselo. Sí. Y por favor, déjennos en sus comentarios cuáles van a ser sus temáticas para este año. No hay respuestas equivocadas. Esto también es, como decimos, una declaración de principio para que las cosas ocurran. Entonces, siéntanse invitados a dejarlo por escrito. Este es el tema para el año 2021. Con eso les mandamos un muy caluroso saludo. No olviden de visitarnos en todas las redes sociales, escucharnos en YouTube, Spotify, Instagram y todos los otros. Y les mandamos un muy caluroso año nuevo, si es que nos están escuchando en el 2020 o el 2021. Estamos grabando esto el 31 de diciembre. Sí o sí va a salir el 2021. Ya, entonces de esto... no, lo voy a poner así. Le damos muchas gracias a todas las personas que ya nos están apoyando a través de la plataforma de Elemental Podcast. Muchas gracias. Esperamos que tengan un muy buen año y gracias por su tiempo. Que estén muy bien.